Implementar. Me da mucho gusto poder recibir a Eduardo Clark. Él es el director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. No imaginaba, Eduardo, de todas las veces que platicamos, todas las veces que tú amablemente, y eso hay que reconocértelo, Eduardo, porque era con nosotros, era en Telediario al mediodía, era con Azucena a las 6, era con el doctor Curcio a las 7, o era con Joaquín López Dóriga a las 3 de la tarde, o era con el propio Ciro muy tempranito, o era al mediodía con Denise Merker. A todo y en todo momento, Eduardo, siempre estuviste dispuesto para brindarnos información y atender a los medios de comunicación, y eso en verdad en un funcionario público hay que reconocérselo. Eduardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Hola Jaime, gracias por la invitación. Sí, un gusto acompañarlos. No, el privilegio fue mío. Fue la verdad 3 años muy tensos, pero como gobierno de la ciudad siempre tuvimos la idea clara que la mejor manera de enfrentar a la pandemia, aparte de política pública, era con información transparente. Y tal vez más importante, con que ustedes supieran que informábamos todos los días y que la información que les dábamos es la misma que usábamos para tomar decisiones. Ojalá que eso haya servido a que la sociedad estuviera un poco más tranquila y tomara las mejores decisiones posibles. Sirvió. Eduardo, platicaba esta misma semana con Oliva López Arellano y me comentaba, porque yo le hacía ese cuestionamiento, que qué momento fue el más duro, el más tenso, y me comentaba que ese día, esa tarde, noche, que la Ciudad de México, corrígeme si me equivoco, lo estoy citando de memoria, con 11,000 o 12,000 camas, se llega a ese techo de casi 10,800 camas ocupadas, un tema bien complicado y muy delicado lo que estaba ocurriendo en la Ciudad de México y en el país y en el mundo en ese momento, Eduardo. Es correcto, Oliva lo tiene muy claro porque lo vivimos juntos, ella, yo y centenares, si no es que miles de servidores públicos, donde en enero particularmente de 2021 llegamos a ese punto, más de 10,000 personas hospitalizadas simultáneamente por COVID-19 en la ciudad. Era un número que 9 meses antes, cuando inició la pandemia, nunca nos imaginamos. Y el estrés que puso en el sistema de salud, en la sociedad mexicana en general, lo que tuvimos que vivir adentro y afuera, en los hospitales, es algo que la verdad yo no me puedo imaginar olvidar el resto de mi vida y que creo que nos marcó a muchísimos, incluidos ustedes en los medios de comunicación que lo estuvieron viendo día con día, no solo en la ciudad, sino en todo el país y en el mundo. ¿Y qué viene ahora, Eduardo, en políticas públicas particularmente, cuando concluye una alerta sanitaria? Me imagino que para ustedes como funcionarios públicos pues es un tema inédito, ¿no? Primero, poner una alerta sanitaria con las condiciones de emergencia que está viviendo el mundo, ahora quitarla, porque viene una nueva etapa de una enfermedad que sigue entre nosotros. Es correcto, Jaime, porque creo que a muchos nos pasó que hasta el COVID se volvió algo rutinario, aún con la pandemia declarada, ¿no? Hace 3 años muchos nos fuimos de fin de semana a ese puente del 21 de marzo con la idea de que 2-3 semanas regresáramos a la normalidad. Pocos nos esperamos que fuera algo que se volviera tan transformativo en la sociedad, tan rutinario, tan parte de nuestra vida diaria, que cambiara tanto el comportamiento e inclusive el entendimiento de la salud pública. Hoy, 3 años y un poquito más después, al declararse el fin de la emergencia sanitaria, creo que ha habido cosas que, si bien fue una tragedia terrible la emergencia sanitaria, hemos podido acelerar como gobierno y como sociedad. La importancia en la inversión en salud, creo que como gobierno ahora y como sociedad estaríamos pues locos de no pensar en que tenemos que invertir más y evitar que si llega una pandemia, una crisis de salud en el futuro, nos agarre como nos agarró en el 2020. Y por otra parte, también muchas de las cosas que hemos aprendido como sociedad en términos de responsabilidad. Había muchas enfermedades antes, las seguirá habiendo, el COVID seguirá siendo endémico, pero la cultura de la prevención de las enfermedades respiratorias transmisibles de los virus, creo que es algo que nos queda a todos, pues básicamente ya como un aprendizaje. Y ahora sí, si no estamos vacunados de COVID y de otras enfermedades, creo que mucha gente sí ha entendido la importancia de prevenir antes de que nos llegue una emergencia de este tipo. Eso y finalmente lo que les diría queda ahí, y creo que como gobierno de la ciudad pues lo tenemos muy claro, esa semilla de que sí tenemos que transitar todos, todo el país, todos los estados, todos los municipios, la federación, hacia un sistema de salud unificado que nos permita atender de manera más clara la pandemia. Cuando inició la pandemia, la verdad es que la atomización de los servicios de salud pública nos generó muchísimos problemas operativos que en ese momento
costaron tiempo y pues vida, hospitalizados seguramente. por no tener claro. Ojalá que esa inversión la podamos hacer y concluir pronto. Eduardo, estamos platicando con Eduardo Clark, director general de Gobierno Digital de la Ciudad de México. En números, esos que tú tanto abordas y que dominas, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué día fue el que se evacuó? Bueno, no, quizá no qué día, pero ¿cuál cifra es la que recuerdas, la de mayor número de vacunas? El momento más difícil, porque luego entre las críticas que hubo, este tema que tiene que ver con el poco número de pruebas que se realizaban, la Ciudad de México hizo un esfuerzo titánico para realizar pruebas, para saber cómo se estaba comportando el virus, esta enfermedad. ¿Qué cifras, con qué cifras te quedas tú? Claro, la cifra que más me queda a mí, y sí me acuerdo exactamente cuándo es cuando llegamos a culminar el modelo de vacunación de la Ciudad de México. Uh-huh. Hace un año aplicamos los refuerzos, cuando aplicamos refuerzos a las personas de 18 a 29 años durante el mes de marzo del 2021, llegamos a aplicar en un día más de 220,000 vacunas. En una semana, 1.2 millones de vacunas. Wow. Yo me siento muy orgulloso de haber participado en ese proceso, porque a la fecha no he encontrado una sola ciudad del mundo, de ningún lado, que haya superado esa vacunación que llegamos a tener en la ciudad. Un modelo, la verdad, aceitadísimo, no solo mérito de nosotros como gobierno, pero también de los ciudadanos y su disposición a vacunarse y vacunarse de manera ordenada. Y queda ahí ese precedente de que podemos hacer las cosas bien si nos dedicamos a la tarea, y espero que la gente así lo haya sentido en el caso de la vacunación en la Ciudad de México. Y otros retos titánicos, uh-huh, logísticos, hablas de las pruebas. La Ciudad de México, sin duda equivocarme, fue la entidad federativa que más invirtió en pruebas diagnósticas de COVID. Como parte del gobierno de la ciudad nos tocó aplicar cerca de 6 millones de pruebas gratuitas. Llegó a haber días, Jaime, enero del 2021, enero del 2022, cuando estaba la variante Omicron al principio, donde la mitad de las pruebas del país se hacían en la Ciudad de México y eran pruebas gratuitas, de todas las que se reportaban. Uh-huh. La Ciudad de México tiene el 7% de la población y hacia casi el 50% de las pruebas. Hablaba un poco de el enfoque que teníamos en la ciudad, que era un poco distinto a de otras entidades federativas, de un enfoque mucho más agresivo derivado de las propias condiciones de la ciudad. No estamos aquí todos mucho más juntos en un espacio mucho más reducido. Por último, Eduardo, y algo también pues que se tiene que destacar en esto, en todo lo que sucedió con la pandemia, con la información que se brindó, con esto que nos acabas de destacar, pues reconocer a todos los funcionarios públicos, ¿no? A la gente de limpia de la ciudad, a las brigadas. Hablas del modelo de vacunación, estas personas que se formaban y que muy amablemente, porque siempre hubo una muy buena disposición de atender a los adultos, a las señoras. Yo me acuerdo ver gente que cargaban para ir llevarlas a vacunar. Me tocó ver muchas cosas cuando estábamos, pues, con esto hasta el cuello. Eduardo, lo recordarás cuando hacíamos los enlaces en multimedios, en Telediario. Nos tocó ver también estos ejercicios que ustedes hacían de ir con brigadas a vacunar gente a sus casas porque por alguna situación no podían salir de casa, porque estaban imposibilitados, porque eran adultos mayores. Muchas cosas se hicieron muy bien, pero por parte de funcionarios públicos que fueron con muy poco reflector, Eduardo. Sí, definitivamente. Yo he tenido un rol más público, he tenido la oportunidad de que la gente me conozca a través de los espacios que me han brindado en medios de comunicación para ayudar un poco en la vocería, pero detrás de muchos de los datos que les comento, de todo el esfuerzo, tenemos decenas de miles de servidores públicos de todo tipo que han puesto su corazón y alma completos en este proceso. Yo me acuerdo, he hablado con cientos de compañeros y colegas míos y a veces me arrebata un poco las lágrimas recordar esos momentos. Cuando llegamos a vivir días de total impotencia, uh-huh, en enero del 2021, donde teníamos días de cientos de defunciones diarias en el peor momento de la pandemia. Y luego tuvimos la oportunidad como gobierno de vacunar. Un mes después empezamos la vacunación, un mes después del peor momento de COVID en la ciudad. Y para nosotros como funcionarios públicos, desde los médicos, enfermeras, el propio personal de apoyo logístico en las sedes, todos, los de limpia que nos ayudaban en las sedes, para nosotros la vacunación fue una manera de pegar un poco el corazón roto que teníamos, porque todos
así como ustedes afuera lo vivieron, Uh-huh. todos sufrimos pérdidas en ese momento. Sí, ¿no? Y para mí ha sido el privilegio más grande de mi vida poder colaborar con mis colegas en este ejercicio, y espero que a ustedes que no están de este lado del gobierno les quede por lo menos la idea de que el ejercicio de la vacunación, el ejercicio de la atención a la pandemia, muestre un poco la reivindicación del servicio público, de poder estar a la altura de la ciudad que tenemos. Ojalá que eso se quede, porque fue en lo que volcamos todo nuestro esfuerzo, todo nuestro corazón y todo nuestro empeño durante casi 3 años. Eduardo, por último, y sin sonar triunfalista, porque también hubo errores, hubo hierros, hay que aprender de ellos, ¿no? Hay que tener esa humildad y decir, esto que aprendimos, esto que pasó, tampoco puede ocurrir nuevamente, y caminar con esa enseñanza, ¿no? Definitivamente. Creo que luego el gobierno, o muchos gobiernos del mundo, puede ser reacio a admitir errores, a veces inclusive pequeños, que pueden parecer insignificantes, por el miedo de, no sé, parecer débil o que la gente pierda confianza. Desde el lado del gobierno de la Ciudad de México, en una pandemia tan nueva, con un virus que no entendíamos, siempre entendimos que si la evidencia cambiaba, si la evidencia mostraba algo distinto a lo que habíamos visto el día anterior, pues teníamos que cambiar la política pública. Y nosotros, liderados por la jefa de gobierno, quien en realidad encabezó el esfuerzo de atención a la pandemia aquí en la ciudad, siempre tuvimos la instrucción de corregir rápido en caso de que algo fallara y ser transparentes en ese caso. Recordarán momentos en los cuales las pruebas COVID no daban abasto, Uh-huh. pues ahí el punto era hablar claro que no teníamos abasto y que lo íbamos a corregir. Lo mismo con la vacunación, tuvimos muchos momentos difíciles en Xochimilco, con jóvenes de 18 a 29, con adultos de 60 a 69 en Benito Juárez, puedo recordar más, y nuestro objetivo no era que el orgullo quedara salvaguardado al no admitir error, más bien el tema era ser claros, comunicar y corregir. Y ese aprendizaje espero que permee a otras acciones que emprendemos como gobierno aquí en la ciudad y en otras partes del país. Pues gracias, Eduardo, un abrazo fuerte, y por nuestra parte, por mi parte al menos, siempre agradecido, porque en todo momento estuviste dispuesto a brindar información, aún fuera en los momentos más difíciles, aún fuera en los momentos también donde había crítica de los medios de comunicación a lo que estaba sucediendo con la atención de la pandemia. Todos aprendimos en algún momento lo que estaba sucediendo. Hoy ya dimos un nuevo paso, y como también lo hemos señalado desde que conocimos la decisión de la OMS, no hay que cantar victoria, el virus sigue, nos podemos seguir infectando, nos podemos seguir enfermando, hay que tener y tomar las cosas con mucha prudencia. Eduardo Clark, gracias, y que sea un buen fin de semana para ti. Fuerte abrazo. Muchas gracias por la oportunidad de comunicar, Jaime. Un abrazo a ti y a todo tu equipo de la producción con los que he estado en contacto estos 3 años. Gracias, es Eduardo Clark, él es director de Gobierno Digital de la ciudad.